Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con el texto La infancia de la letra o La razón de Freud, que es este escrito que comenzamos a trabajar hace 2 semanas, me parece. Bueno, es un escrito de Lacan, como ya dijimos, ¿no? Que en realidad se hace escrito, pero originalmente fue una conferencia que dictó Lacan en el año 1957. Bueno, es una conferencia, un escrito bastante largo, tiene su extensión, es un texto que corresponde a la unidad que se dan los teóricos, que es la unidad 4, pero es un texto que nosotros insistimos también en dar a los prácticos porque tiene muchas cuestiones que vamos a ir trabajando en la unidad 5, ¿no? Por lo tanto, como es un texto del teórico, no me voy a detener en todo el texto, ¿no? Va a haber algunas cuestiones que voy a ir salteando, para poner el énfasis en las cuestiones que nos van a servir a nosotros en el práctico, ¿no? Pero bueno, como siempre, los invito a ver los videos del teórico, de Héctor Franch, donde sí están haciendo un análisis más minucioso del texto. Bueno, para comenzar, me parece interesante repasar eh, un poco lo que decimos sobre letra, ¿no? Este es un escrito que lleva como título la instancia de la letra. Y a lo largo del texto Lacan da dos definiciones de letra, las cuales me pareció interesante poder situárselas con la página, ¿no? Y con la definición exacta para que ustedes la vayan a rastrear. Con lo cual, en mi versión, una de ellas, la primera se encuentra en la página 463 y la segunda en la página 469, ¿no? Las dos forman parte del punto 1. Recuerden que este es un escrito que tiene 3 puntos. Las dos están en el punto 1, que se titula El sentido de la letra. Bueno, esa primera definición dice que la letra es el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje, ¿no? Como les dije, la pueden rastrear en esa página. Y la segunda definición dice que la letra es la estructura esencialmente localizada del significante. Si tomamos las dos definiciones, podemos decir que hay algo ahí de lo material, de lo que se puede localizar, ¿no? Que caracteriza la letra. Tiene esa materialidad, ¿no? Que le da cierta posibilidad de registro, ¿no? Eso es lo que tiene la letra. Y por otro lado, también es interesante repensarla en función de este primer título, el sentido de la letra, porque en realidad Lacan titula de esa forma, este primer punto, para concluir, en realidad, que la letra no tiene ningún sentido, ¿no? Justamente a la letra la encontramos en el sinsentido, lo que son los algoritmos, las fórmulas, ¿no? Los grafos, ¿no? Ahí hay letra, ¿no? Ahí Lacan trabaja con la letra, donde queda por fuera el sentido, no hay ningún tipo de sentido ahí, es pura letra. Así que cuando hablamos de letras, decimos que hay una materialidad, hay un soporte, ¿no? Algo que da cierta, no sé si decir consistencia, ¿no? Sino más bien cierto poder de localizar algo del significante, ¿no? Esto de dar algo del registro allí donde hay algo que queda plasmado, ¿no? Esto de que queda la letra, queda registrado y que se vuelve escritura, ¿no? Bueno, eso después también va a tener que ver con la transmisión, pero lo que ahora nos interesa es esto, de entender que la letra se opone al sentido, ¿no? En ese punto decimos que la letra no tiene ningún sentido, eso es lo que concluye Lacan, por más que lo titule el sentido de la letra, ¿no? Digo, ahí podríamos jugar con cuál es el sentido de la letra, ¿no? ¿Qué sentido tiene en la transmisión? ¿Qué sentido tiene en el psicoanálisis, ¿no? A pesar de que la letra no tenga ningún sentido, ¿no? Como tal. Bueno, habiendo repasado un poco esto, de lo que la cuestión de la letra, vamos a comenzar con la clase de hoy, que si tienen esta misma edición, como les comentaba las páginas, voy a empezar a comentar a partir de la página 473. En este momento del escrito, Lacan va a comentar lo que él denomina las leyes del significante, ¿no? Yo un poco ya les adelanté en el video anterior que las leyes del significante son metáfora y metonimia, que son dos términos con los que vamos a trabajar lo que resta del año, que incluso Lacan las denomina leyes del significante, también las van a encontrar como vertientes del significante, ¿no? Si en algún final se les pregunta cuáles son las dos vertientes del significante, ustedes tienen que responder metáfora y metonimia. Bueno, a ver, ¿qué son estas palabritas, no? Eh,
como definición de cada una, acá les armé una especie de estos cuadritos que les armo yo, como definición de cada una es importante que tengamos en cuenta un término en relación a cada una. Para la metonimia es conexión y para la metáfora es sustitución, ¿no? La definición de la metonimia sería conexión palabra a palabra y la definición de la metáfora sería sustitución palabra por palabra, ¿no? Bueno, eso ya nos da una primera diferencia, ¿no? En la metonimia se trata de cierta conexión, cierto desplazamiento, ¿no? Hay dos palabras que se conectan entre sí, hay una conexión palabra a palabra, y en la metáfora se trata de una sustitución. Hay una palabra que sustituye a otra, ¿no? Va a haber un término que no aparece que va a quedar sustituido por otra palabra, ¿no? Bueno, eso como primer acercamiento a lo que podemos decir de cada una de ellas. A partir de eso, Lacan sitúa un ejemplo para cada una de ellas, que son los ejemplos con los que ustedes van a tener que trabajar y responder cada vez que nosotros en un examen les preguntemos, ejemplo de metonimia, tienen que dar este, ejemplo de metáfora, tienen que dar este. Porque después vamos a trabajar con otros ejemplos, pero en relación al chiste, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de un chiste metonímico, ¿no? Vamos a hablar de eso, pero cuando les pedimos un ejemplo de metonimia es esto, un ejemplo de metáfora es esto, ¿no? Que serían a secas, podríamos decir. Metonimia y metáfora a secas. En ese sentido vamos a empezar a trabajar con ellos. El ejemplo que da Lacan acá para metonimia es el ejemplo que se denomina 30 velas. Lacan dice que 30 velas en realidad hace referencia a 30 barcos. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra vela tiene una conexión a la palabra barco, ¿no? Como decíamos, hay una conexión palabra a palabra. Vela se conecta con barco. Cuando alguien en la costa dice se aproximan 30 velas, quiere decir que se aproximan en realidad 30 barcos. Por más que, como dice Lacan, posiblemente no coincidan el número de velas con el número de barcos, ¿no? La cantidad de barcos que tiene esa flota. Dice Lacan acá, ¿no? Aclara que por lo general cada barco no tiene solo una vela, ¿no? Sino que los barcos tienen más de una vela. Pero ese número 30 hace referencia a la cantidad de barcos y no a la cantidad de velas. Por más que metonímicamente se diga 30 velas, ¿no? Bueno, me parece que es un ejemplo muy claro, por eso es el ejemplo que les pedimos, en donde lo que se trabaja es de la parte tomada por el todo. Es decir, que la parte del barco es la vela, se la significa como el todo, ¿no? Que sería barco. Y se puede usar tranquilamente la expresión 30 velas para en realidad hacer referencia a que se acercan 30 barcos. Otro ejemplo de metonimia que no presenta acá Lacan, pero que aplica también en esto de la parte por el todo, es el hecho de decir un vaso de agua. Un vaso de agua es una expresión que da cuenta de la parte por el todo, porque en realidad el vaso en todo caso es de vidrio, de cristal, de plástico y contiene agua, ¿no? No es de agua el material del vaso. Entonces ahí nosotros estamos haciendo referencia a esa parte, que es el agua, ¿no? Entonces decimos un vaso de agua. Bueno, de todas maneras, recuerden el ejemplo canónico de metonimia es 30 velas. Bueno, ahí hay otras cuestiones que dice Lacan, que es un poco esto, ¿no? De la parte tomada por el todo. Y acá les comento dónde está lo de la definición. Dice, en lo cual se ve que la conexión del barco y la vela no está en otro sitio que en el significante. Y que es en esa conexión palabra a palabra donde se apoya la metonimia. Así que repasemos. La conexión entre la vela y el barco está en el significante, en la parte por el todo, y es en esa conexión palabra a palabra donde se puede producir la metonimia. Acá dice, la designamos como la primera vertiente del campo efectivo que constituye el significante, ¿ven? Ahí la denomina vertiente. Y dice, pasemos a la segunda. Es la metáfora. Para la metáfora, Lacan da un ejemplo, que también es el canónico, el que ustedes tienen que decir cuando les pidamos un ejemplo de metáfora, que es una frase tomada, un verso, mejor dicho, ¿no? Tomado de un poema de Víctor Hugo. El verso dice así: su gavilla no era vara ni tenía odio. Bueno, Víctor Hugo, como bien saben, es un poeta francés, ¿no?
que en su poema llamado Vos dormido, que lo tienen ahí en la bibliografía, en el Drive, si lo quieren ir a buscar, es importante que lean ese poema para que puedan entender esta metáfora, ¿no? Si no, no la van a entender. En ese poema, Vos dormido, Víctor Hugo, de forma muy poética, ¿no? Trabaja cuestiones en relación a vos, que vos sos un personaje bíblico, de edad avanzada, ¿no? Un anciano que no había sido padre hasta el momento, que también se caracterizaba por ser muy generoso, ¿no? Y que por su edad avanzada se pensaba como imposible la posibilidad de que él tenga acceso a la paternidad, ¿no? De que sea padre. Lo interesante del poema, ¿no? Es que vos accedes finalmente a la paternidad, ¿no? Dice que hay algo ahí del orden de la fecundidad que se produce, bueno, los invito a leerlo, es muy poético, y vos accedes a esa paternidad. Sin embargo, ¿qué de esta frase nos podríamos preguntar? ¿Qué de esta frase nos hace pensar que esto es una metáfora? Su gavilla no era vara ni tenía odio. Primero que nada, es importante que sepamos qué decimos cuando decimos gavilla, ¿no? Una gavilla es un manejo de trigo, de semillas, eh, es un reservorio, podríamos decir, ¿no? Un depósito de semillas, y que como vos también trabajaba, labraba la tierra, ¿no? Trabajaba en esta cuestión del campo, hay algo ahí que hace cierta conexión con él. Por otro lado, no era vara ni tenía odio, esto son dos, dice Lacan, son dos atributos, dos propiedades que le corresponden a vos. ¿No? Digo, una gavilla no puede caracterizarse por esos atributos que corresponden a un humano, ¿no? Entonces, lo que dice Lacan acá es que su gavilla sustituye a vos, ¿no? Recordemos que en la metáfora hablamos de una sustitución de una palabra por otra. Entonces, gavilla es la palabra que sustituye a vos. Sin embargo, a ver, vamos a reemplazarlo, ¿no? En esa sustitución pondríamos vos no era varón y tenía odio. Esa es una oración común, podríamos decir, ¿no? Que no es llamativa porque ahí no hay ninguna metáfora, no se produce ninguna metáfora si nosotros reemplazamos gavilla por vos. Si decimos vos no era varón y tenía odio. ¿Qué es lo que produce la metáfora acá? Cuando nosotros hablamos de metáfora, hablamos de un plus de sentido, ¿no? Hay una creación de sentido, hay una nueva significación en juego. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de gavilla es que podemos pensar esa significación, esa creación de sentido como la paternidad de vos, ¿no? En esa relación de la semilla, ¿no? Es que podemos pensar en algo del orden de la paternidad. Ese es el plus de sentido que se crea en esta metáfora. Y lo que nos da la posibilidad de pensar en que esto también tiene que ver con vos, es esa pequeña palabrita, dice Lacan, que es el su, ¿no? Este su hace referencia a que es de alguien, ¿no? Que esa gavilla es de alguien, ¿no? Y ese alguien es vos. Bueno, vamos a seguir un poco a la letra de Lacan, a ver si nos agrega algo más de esto que hemos comentado, ¿no? Que dice, la chispa creadora de la metáfora, chispa creadora, ¿no? Hay una chispa, un plus de sentido. Esto tiene que ver mucho con la poética también, ¿no? La chispa creadora de la metáfora no brota por poner en presencia dos imágenes, como se podría pensar, ¿no? Antes de eso viene hablando de la chispa poética, de cómo funciona la metáfora en la poesía, que no es la misma forma que funciona acá. Dice, no basta con poner en presencia solo dos imágenes, ¿no? Dos significantes, igualmente actualizados. Sino que brota entre dos significantes, de los cuales uno, vos, se ha sustituido al otro tomando su lugar en la cadena significante. Gavilla toma el lugar de vos en la cadena significante. Mientras que el significante oculto, vos, sigue presente por su conexión metonímica con el resto de la cadena. Esto es lo que les decía, ¿no? Este su, que da la idea de que le pertenece a alguien, ¿no? Que esa gavilla le pertenece a alguien, nos da, nos da esa posibilidad, ¿no? De pensar por conexión metonímica que vos sigue presente. Por más que esté oculto, por más que gavilla lo haya reemplazado la cadena significante, hay algo de vos que sigue presente ahí que tiene que ver con el su y con los atributos. ¿No? No era vara ni tenía odio, le corresponden a vos. Una palabra por otra
Tal es la fórmula de la metáfora, ¿no? Bueno, más abajo habla de los atributos, de estas propiedades de voz. Dice, si su gavilla remite a vos, lo cual sin embargo es efectivamente el caso, es por sustituirlo en la cadena significante, ¿no? Su gavilla ha usurpado así su lugar. Vos no podría regresar a él. Y después dice, pero si en esta profusión el donador ha desaparecido con el don, es para resurgir en lo que rodea la figura en la que se ha anonadado. Pues es la irradiación de la fecundidad que anuncia la sorpresa que celebra el poema, a saber, la promesa de que el viejo va a recibir en un contexto sagrado de su advenimiento a la paternidad, ¿no? Es esa fecundidad, es esa significación a la paternidad, el plus de sentido, la creación de sentido que genera esta metáfora, ¿no? Y que eso la vuelve metáfora. Así que para que sea metáfora decimos que tiene que haber una sustitución de una palabra por otra y una creación de sentido, ¿no? Esto de la creación de sentido es una diferencia fundamental con la metonimia, porque en la metonimia no hay creación de sentido. Continúa Lacan. Es pues entre el significante del nombre propio de un hombre y el que lo cancela metafóricamente donde se produce la chispa poética. Aquí, tanto más eficaz para realizar la significación de la paternidad, ¿no? En ese sentido, es que decimos que la metáfora siempre corresponde al sujeto, ¿no? Mejor dicho, que el sujeto es siempre metáfora. Bueno, esto es algo que va a trabajar mejor en el teórico, ¿no? En un texto que se llama La metáfora del sujeto. Y que el deseo siempre es metonímico, porque siempre es deseo de otra cosa, ¿no? Se va desplazando, se va deslizando por otra cosa para seguir en ese acto de desear, ¿no? En esto decimos una conexión palabra a palabra, va deseando ilimitadamente, metonímicamente, por eso decimos que el deseo es metonímico. Y el sujeto es metafórico. Bueno, para continuar, vamos a poner un stop a lo de la metáfora y la metonimia, ya lo vamos a retomar. Vamos a tratar de ir siguiendo a Lacan al pie de la letra y vamos a continuar con lo que es el punto 2, la letra en el inconsciente, en donde Lacan va a hablar del sueño. Acá Lacan vuelve a Freud, como siempre, Lacan está volviendo a Freud, y lo que va a decir es que Freud ubica al sueño como rebus. ¿Qué es un rebus? Se preguntará. Un rebus son imágenes que pueden ser leídas como texto, ¿no? Hay toda una cuestión acá con el tema de la traducción, ¿no? Porque en realidad, bueno, ustedes saben que hay dos traductores de Freud, ¿no? Lo que se conoce como Ballesteros o Amorortu, en las ediciones son dos ediciones en realidad, los traductores son otros, en las ediciones de Ballesteros, Freud no dice nunca la palabra rebus, dice jeroglífico, y en las ediciones de Amorortu sí aparece la palabra rebus, ¿no? Por eso me gustaría ir a la referencia, acá tengo, ¿no?, la interpretación de los sueños, Lacan lo toma de ahí, el primero de los tomos de la interpretación, que es el tomo 4 de Amorortu. Pueden ir a rastrearla en el capítulo 6, apenas inicia, que ese capítulo 6 en Amorortu se titula El trabajo del sueño y en Ballesteros se titula La elaboración onírica, ¿no? Los invito por si alguno tiene las dos ediciones, quiere tomarse el trabajo de ir a contemplar ahí cuestiones de traducción, me parece que también es interesante. Así que bueno, acá los contextualizo un poco. Freud viene hablando de lo que es la diferencia entre contenido manifiesto y contenido latente, para decir que los pensamientos del sueño son diferentes del contenido del sueño, ¿no? Entonces habla de lo comprensible o lo incomprensible en cada uno de ellos, para decir que el contenido del sueño nos es dado, por así decir, en una pictografía, cada uno de cuyos signos ha de transferirse al lenguaje de los pensamientos del sueño, ¿no? Bueno, ya sabrán que una pictografía son imágenes que representan a un objeto, ¿no? Tiene que ver con pictogramas, ¿no? Tal vez han visto lo que son los pictogramas, son imágenes que dicen algo, ¿no? Que representan un objeto, mediante dibujos, por supuesto. Dice, equivocaríamos manifiestamente el camino si quisiésemos leer esos signos del pictograma según su valor figural, en lugar de hacerlo según su referencia signante. Y acá el ejemplo, ¿no?
Supongamos que me presentan un acertijo en figuras, una casa sobre cuyo tejado puede verse un bote, después una letra aislada, después una silueta humana corriendo cuya cabeza le ha sido cortada, ¿no? Una casa que tiene como techo un bote, una letra aislada y una silueta cuya cabeza ha sido cortada. Bueno, acá Lacan retoma ese ejemplo diciendo una silueta que tiene por cabeza una coma, ¿no? Frente a ello podría pronunciar este veredicto crítico. Tal composición y sus ingredientes no tienen sentido, ¿no? ¿Qué dice acá Freud? Sería erróneo tomarlos por su sentido figural, ¿no? Lo que significa esa imagen, ¿no? Si nosotros queremos buscar el sentido en lo que esa imagen significa de forma figural, nos equivocaríamos, porque claramente eso no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces dice, la apreciación correcta del acertijo solo se obtiene, como es evidente, cuando en vez de pronunciar tales veredictos contra el todo y sus partes, me empeño en reemplazar cada figura por una sílaba o una palabra, que aquella es capaz de figurar en virtud de una referencia cualquiera, ¿no? Las palabras que así se combinan ya no carecen de sentido, sino que pueden dar por resultado la más bella y significativa sentencia poética. Y acá viene la cita, ¿no? Que tanto nos interesa. Ahora bien, el sueño es un rebus de esa índole, ¿no? Acá es donde Freud ubica la palabra rebus que Lacan retoma. Y dice, nuestros predecesores en el campo de la interpretación de los sueños cometieron el error de juzgar la pictografía como composición pictórica, que es decir, a la imagen, ¿no? Quedaron en la mera ilustración. Como tal, les pareció absurda y carente de valor. Lo que dice acá Freud no es que hacer una lectura imaginaria, podríamos decir nosotros, ¿no? Recuerden que lo imaginario siempre tenía esa característica de ser engañoso, ¿no? Hacer una lectura imaginaria nos dejaría el sueño carente de sentido, ¿no? O más bien con una significación absurda, carente de valor, dice Freud. Sin embargo, leer esas imágenes a la letra, no digo que aparece lo de la letra, poder leer esas imágenes en forma de texto, dice Freud, como sílabas o palabras, hace que sí tengan un sentido para el soñante, ¿no? Ya habiendo leído a Freud, vamos a retomar con Lacan. Entonces dice, Freud estipula que a ese rebus hay que entenderlo, como dije antes, al pie de la letra, ¿no? Hay que leerlo a la letra. Lo cual se refiere a la instancia en el sueño de esa misma estructura literante, dicho de otra manera, fonemática, donde se articula y se analiza el significante en el discurso. ¿Qué quiere decir ahí? Que en el sueño se trabaja con el significante, ¿no? Por más que el sueño tenga la característica de ser en imágenes, o incluso a veces en el sueño aparecen palabras, letras, pero que también funcionan como imágenes, lo interesante para poder analizar ese sueño es analizarlo en términos significantes, ¿no? Es a la letra, es tomar esas imágenes como texto, como rebus, ¿no? Las imágenes del sueño no han de retenerse si no es por su valor significante, ¿no? Ahí lo dice de nuevo. Bueno, y acá lo que hace Lacan es ir comentando algunas cuestiones de lo que hace el sueño, ¿no? Lo que es la interpretación de los sueños de Freud, que me imagino que ustedes ya la tienen muy clara. Por eso también tenemos como como bibliografía obligatoria la interpretación, ¿no? En donde hacemos un poquito, refrescamos estas cuestiones, ¿no? Que acá trabaja Lacan, que es ir pensando todo lo que se llaman los mecanismos del sueño, ¿no? Que son la metáfora y la metonimia, el miramiento por la figurabilidad y la elaboración secundaria. Bueno, en ese sentido es que también Lacan va a relacionar a la condensación con la metáfora y al desplazamiento con la metonimia, ¿no? Dice, la condensación es la estructura de sobreimposición de los significantes donde toma su campo la metáfora, ¿no? Y después para el desplazamiento dice, el desplazamiento es, más cerca del término alemán, ese viraje de la significación que la metonimia demuestra, ¿no? Digo, como ahí, en algún modo, estas leyes del inconsciente, ¿no? Que pueden ser la condensación del desplazamiento, ¿no? En esto de que hablamos de una razón desde Freud, ¿no? Acuérdense que ampliamos la razón también es inconsciente a partir de Freud y se rige por leyes de una cierta legalidad. Esas leyes del inconsciente son
condensación y desplazamiento, las cuales de alguna manera se corresponden con las leyes del significante, que son metáfora y metonimia. Lo interesante que agrega Lacan acá para lo que es la interpretación de los sueños, que ella conoce muy bien, es que en esto de leer a la letra, el sueño, que es un rebus, ¿no? De lo que se trata es de descifrarlo y no de decodificarlo, ¿no? Esto es algo importante. Lacan va a decir que los postfreudianos se quedaron con esto de decodificar el sueño, ¿no? Ellos leyeron el sueño como un código que había que decodificarlo, ¿no? Como si ya estuviera dado de antemano qué significaba cada cosa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando trabajamos un poco esta cuestión del simbolismo, ¿no? Más en términos de simbolismo, de qué es cada cosa, a modo de un código. Sin embargo, lo que agrega Lacan es la importancia del desciframiento, ¿no? La letra está del lado de la cifra, ¿no? Hay algo que hay que descifrar. Entonces, es por esto que, bueno, también, a ver, acá Lacan, de manera muy interesante, compara el sueño con lo que es ese juego que conocemos como dígalo con mímica, ¿no? Acá, en donde dice que en los dos se trata de una puesta en escena, en el juego de una puesta en escena muda, ¿no? Donde hay que adivinar, ¿no? Hay algo ahí que hay que adivinar. Entonces dice, el inconsciente no es sino un elemento de puesta en escena como los otros. Es justamente cuando el juego e igualmente el sueño tropiecen con la falta de material taxiemático para presentar las articulaciones lógicas de la causalidad, la contradicción, la hipótesis, cuando darán prueba de que uno y otro son asuntos de escritura y no de pantomima, ¿no? A ver, tengamos en cuenta también cuestiones de contexto, ¿no? Que previo a Freud, el sueño siempre se ubicó como algo carente de sentido, como algo del orden de lo absurdo, ¿no? Algo de, por eso que luego lo compara con un juego que tiene que ver con la pantomima, ¿no? Con esto mostrar al otro, con este actuar. Y acá Lacan, con Freud, justamente, va a apostar por el sueño como un asunto de escritura, ¿no? Y lo mismo que el juego, va a decir que hay algo ahí que tiene que ver con la letra y que es del orden de la escritura, no de lo absurdo y de lo carente de sentido como tal vez se pensó antes de Freud. Es por eso que lo que dice Lacan acá respecto al sueño, justamente como es un asunto de escritura, es un asunto de significantes, se lee en términos significantes. Pero Lacan dice que desde el origen se desconoció el término de significante, ¿no? Dice que hay dos razones por las cuales se desconoció este papel significante en Freud, que se las quiero precisar acá en el texto, ¿no? Dice que la primera de esas razones es que, por supuesto, la interpretación de los sueños se adelantó a lo que fueron las formalizaciones de la lingüística, ¿no? Como siempre decimos que para teorizar Freud no tuvo los aportes de Saussure, ¿no? Que eso es lo que tiene Lacan, lo que toma de Saussure, lo que ya trabajamos en la primera parte de este escrito, ¿no? Como Lacan toma el significante a partir de Saussure, ¿no? Y con eso puede teorizar todas estas cuestiones. Bueno, en ese sentido de cronología, ¿no? De contexto, es que Freud no contó con esos aportes de Saussure. Esa es la primera razón por la que Freud no habló en términos significantes. Y la segunda razón es porque dice que los psicoanalistas de esa época, lo que podríamos llamar los postfreudianos, se vieron fascinados por las significaciones detectadas en el inconsciente. Y acá volvemos a esto de decodificar, ¿no? Digo, los psicoanalistas quedaron fascinados por eso de decodificar, porque una imagen significaba determinada cosa, ¿no? Entonces se quedaron en eso y no pudieron leer en términos significantes. Es por eso que, a ver por dónde sigo, acá concluye Lacan, ¿no? Pues en el análisis del sueño, Freud no pretende darnos otra cosa que las leyes del inconsciente en su extensión más general, ¿no? Nuevamente, Lacan acá está confirmando esta razón desde Freud que tiene que ver con esas leyes del inconsciente que Freud ya transmitió desde el sueño, ¿no? Y ahora vamos a entrar en unas cuestiones más de índole de formalidad, porque Lacan va a decir que se trata pues de definir la tópica de ese inconsciente, ¿no? Digo que es la misma que define el algoritmo. Si ustedes recuerdan, el video pasado, que les invito a verlo porque es un video muy importante, este es el algoritmo, ¿no? Es el algoritmo que Lacan lee en Saussure, ¿no? Un algoritmo que
es de Lacan a partir de la lectura de Saussure. Y dice que ese algoritmo nos permitió desarrollar, nos permitió transformarlo, ¿no? Lo que sería una función en lo que se relaciona el significante con el significado. Esta es la función, acuérdense que la S mayúscula representa el significante, la S minúscula el significado, y ahí hay un 1, se van a encontrar ustedes, ¿no? Que este 1 puede funcionar más bien como el lugar de la X, ¿no? ¿Se acuerdan en matemáticas lo que significa la X, ¿no? El lugar de que ahí puede ir cualquier cosa, ¿no? Un lugar vacío, una incógnita, algo a revelar, ¿no? Digo, un lugar a ocupar. Y a partir de esta función es que Lacan va a formalizar la metáfora y la metonimia, ¿no? Estas leyes del significante, estas dos vertientes del significante, las va a escribir justamente en una fórmula. Bueno, vamos a comenzar por la primera que Lacan presenta, que es la metonimia. Y la tienen, pueden mostrarla en el escrito también. Lo que dice Lacan acá es que para la metonimia aparece un significante, aparece otro significante, ¿no? Recuerden que cuando vemos este signo, ¿no? Quiere decir que es otro significante, ¿no? Está prima ahí arriba. Entonces, un significante en relación, ¿no? Acuérdense, relación palabra a palabra, puntitos, a otro significante. Y este signo que significa es congruente, ¿no? Sería esta parte de la fórmula es congruente con esta otra parte de la fórmula, en donde en esta otra parte situamos un significante, un signo, entre medio del paréntesis, y un significado, ¿no? Acuérdense que la S minúscula es un significado. Bueno, vamos a ir analizándolo un poquito. Esta última parte quizás es la más sencilla, ¿no? En donde podemos decir que ese signo, que parece un signo menos, en realidad no lo es. No es un signo menos, es el signo que hace referencia a la barra. ¿Se acuerdan que en esta fórmula, ¿no? En el algoritmo, decíamos que esta barra la podíamos denominar como la barra resistente a la significación, ¿no? ¿Se acuerdan que es algo que dijo Lacan en la primera parte de la instancia de la ley? Justamente esta barra que se mantiene acá, quiere decir que esta barra resiste a la significación. Que dijimos que en la metonimia no hay ninguna significación nueva, no hay creación de sentido, ¿no? Entonces aparece la barra resistente a la significación, se mantiene como tal esa barra. Bueno, vamos a tratar de ir con Lacan en esto, ¿no? Dice, la estructura metonímica que indica que es la conexión del significante, conexión del significante con el significante, la que permite la elisión por la cual el significante instala la carencia de ser en la relación de objeto, utilizando el valor de reminición de la significación para investirlo con el deseo que apunta hacia esa carencia a la que sostiene. El signo situado entre paréntesis manifiesta aquí el mantenimiento de la barra, ¿no? El mantenimiento de la barra, que en el primer algoritmo marca la irreductibilidad en que se constituye en las relaciones del significante con el significado la resistencia a la significación, ¿no? Y vamos ahora con la metáfora. En la metáfora tenemos nuevamente lo de la función. Tenemos los dos significantes en juego, ¿no? Un significante, otro significante, acuérdense la prima. Es congruente es como decir, tienen cierta equivalencia, ¿no? Se relaciona, digo, esta cosa, por eso digo, la podemos partir en dos partes, ¿no? Son congruentes, son coherentes, podríamos decir, con esto otro. Y esta otra parte es significante, un signo, entre paréntesis, y un significado. Este signo, como les digo, que aparece el signo más, tampoco es el signo más, sino que es la barra que era resistente a la significación, que acá se encuentra atravesada, ¿no? Esta barra fue atravesada. ¿Qué quiere decir eso? Que en la metáfora hay atravesamiento de la barra porque hay creación de sentido nuevo, ¿no? Esta barra que resiste a la significación es franqueada, ¿no? Ya, se traspasó esa barra y se generó una nueva significación. Vamos a decirlo con Lacan. La estructura metafórica indicando que es la sustitución del significante por el significante donde se produce un efecto de significación que es de poesía o creación. Dicho de otra manera, de advenimiento de la significación en cuestión. El signo más, vamos a decir, colocado entre paréntesis, manifiesta aquí el franqueamiento de la barra y el valor constituyente de ese franqueamiento para la emergencia de la significación. Si nosotros quisiéramos, podemos en estas fórmulas
Acuérdense la importancia de la letra, ¿no? Digo, a ver, no es casual que en este escrito, donde Lacan da cuenta de la letra, nos presenta las leyes significantes en fórmula, ¿no? Las haga letras, que las podamos leer y que tengan la característica de fijeza, ¿no? Esta es la característica de la letra, que permanezcan fijados, ¿no? Digo, esta fórmula representa la metonimia y esta fórmula representa la metáfora siempre. Pero que con esas letras nosotros podamos añadirle un decir. Y en eso que le añadimos un decir, podamos reemplazar, vamos a decir, esa letra por otra cosa. Lo que podemos hacer en relación a los ejemplos que vimos. Y en la metonimia, dijimos que hablábamos de 30 velas, ¿no? Que Vela daba cuenta del barco. Podríamos ubicar a la vela en esta S, este significante, y a barco en esta otra S, ¿no? Hay una conexión palabra a palabra entre los dos y acuérdense la importancia de que el significante se manifiesta, vamos a decir, por oposición, por relación a otro significante. Nunca es posible pensar en un significante solo, ¿no? Por eso también es que, si bien nosotros lo representamos, lo escribimos con esta S mayúscula, casi siempre nos vamos a encontrar con una S prima, S prima prima, ¿no? Digo, siempre en relación a otros significantes. Y en la metáfora podemos jugar también a pensar en articularlo con el ejemplo, ¿no? Que vimos su gavilla no era vara ni tenía odio, en donde podemos poner a vos en el lugar de un significante y a gavilla en el lugar de otro significante, ¿no? Eso como para que ustedes puedan entender cómo, si bien la letra tiene esa característica de fijeza, en ese lugar de la letra puede ir otra cosa, ¿no? Esto que decíamos de la función, ¿no? Ahí puede ir otra cosa. Bueno, y después los invito a que continúen ustedes con la lectura. Lacan va a continuar estipulando algunas cosas en relación a Descartes, que algunas ya vimos, ¿no? Pero que otras vienen bien para una especie de repaso. Y con lo que quería terminar hoy, que nos instala en relación a lo próximo que vamos a trabajar, es que en lo que a mí respecta, en la página 488, Lacan dice lo siguiente. Recuerden que al principio de este escrito dijimos que una de las intenciones, podríamos decir, de Lacan de este escrito, de esta conferencia, era plantear al inconsciente en términos de letra, ¿no? Dijimos, se llama la instancia de la letra o la razón desde Freud, ¿no? Donde dijimos que el inconsciente se puede pensar en términos de lenguaje, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje y por eso podemos hablar de estructura, de letra, de significante. Entonces aquí Lacan retoma algo de eso y dice lo siguiente. Hay que disponerse a ello, sin embargo. El inconsciente no es lo primordial, ni lo instintual, y lo único elemental que conoce son los elementos del significante. ¿No? Fíjense cómo en un renglón Lacan vuelve a decir que cuando hablamos de inconsciente no se trata de esa cuestión primordial, instintiva, oscura, oculta, a descubrir, ¿no? Que por ahí se entendió del inconsciente freudiano, sino que de lo que se trata cuando decimos inconsciente es de los elementos significantes, ¿no? Lo único elemental que conocen son sus elementos significantes. Que los elementos significantes son los elementos de la estructura. Que la estructura es lo mismo que decir lenguaje, ¿no? Que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es por eso que acá Lacan agrega que en los libros de Freud, donde libros que pueden llamarse, dice, canónicos en materia del inconsciente, que son Interpretación de los sueños, Psicopatología de la vida cotidiana y El chiste y su relación con los inconscientes, su relación con lo inconsciente, dice que son un tejido de ejemplos donde se inscriben las fórmulas de conexión y sustitución. Fíjense acá qué interesante, ¿no? Lacan lee en Freud metáfora y metonimia, ¿no? A partir de decir conexión y sustitución. Es una invitación a volver a la interpretación de los sueños, que es un texto que está en la unidad, a Psicopatología de la vida cotidiana, donde está el caso Signorelli, ¿no? El olvido del caso Signorelli, que vamos a trabajar también en los prácticos, y al chiste y su relación con lo inconsciente, que es el tomo que vamos a trabajar, posiblemente sea el próximo texto que abordemos, que lo damos entero, ¿no? En la cátedra lo damos entero, es el tomo 8, si no me equivoco, donde dice Lacan que en estos 3 libros canónicos de Freud podemos encontrarnos con 1.000.000 de ejemplos sobre conexión y sustitución. ¿Y qué es eso? Lo que vamos a trabajar en el libro del chiste, ¿no?
si bien ustedes van a leer, van a tener una primera lectura muy freudiana de eso, digo, no va a haber nada ahí en términos de metáfora y metonimia, nosotros después vamos a leer lo que dice Lacan de eso, que es justamente el Seminario 5, donde lee esos chistes en clave de metáfora y metonimia. Así que bueno, esto por acá, por hoy. Los invito a que vayan leyendo el chiste. Ya les digo, es un tomo entero, así que es largo. Pero bueno, es muy interesante y le vamos a dar muchas vueltas. Así que bueno, los dejo y nos vemos la próxima.